Me quemaron los médicos en redes sociales por decir que los ovarios no se debían de quitar por cualquier tumor de ovario. Hola mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isabel Salas, el día de hoy estoy aquí en otro podcast con ustedes, la verdad muy emocionada. Ustedes saben que estos podcasts son muy variados, yo les hablo de todo, de lo que se me antoja, de lo que se me ocurre, de lo que yo sé que ustedes quieren escuchar. En este caso les voy a platicar de una pequeña polemiquilla que me pasó por ahí, que ustedes si ya me siguen pues ya la conocieron. Y justamente se inició porque yo subí un video por ahí a TikTok, a Reels, en donde decía que yo estaba en contra de que los ginecólogos quitaran ovarios completos por cualquier tumoración de ovario. Y entonces, pues en Twitter, bueno, X ahora, que de verdad está muy cañón X, o sea, está cañón como los médicos se agarran a fregadazos entre ellos. Yo estoy en shock con todo el hate que hay ahí entre médicos, pero bueno, subieron un tweet diciendo justamente que cómo era posible que yo estuviera diciendo que no se debían de quitar los ovarios por un tumor. Y bueno, muchos decían cómo es que cómo era posible y que el cáncer, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo especifiqué en mi video que se refería a no cualquier tumoración de ovario y hacía referencia a que yo me refería a los tumores benignos. Porque es muy importante esto y por qué se los quiero recalcar. Yo soy la enemiga más bien mi enemigo número uno, así, mi enemigo principal son los ginecólogos que quitan ovarios completos por cualquier tumor y los sostengo y los sigo sosteniendo. Para los que no saben, yo soy bióloga de la reproducción, bueno, estoy en mi 6º año ya de la residencia, haciendo mi último año de biología de la reproducción y justamente nosotros vemos de repente muchas pacientes que tienen problemas donde se están quedando sin óvulos, donde tienen una reserva ovárica muy bajita o donde no se pueden embarazar y tienen el antecedente que les quitaron un ovario por un tumor que no era para que les quitaran el ovario. Entonces, yo soy ama y señora de la concientización de no quitar ovarios por cualquier cosa y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo hasta que me muera, y este video justamente es para decirles a ustedes cuándo sí, cuándo no y por qué no se debe de quitar el ovario por cualquier tipo de tumoración que nosotros podamos tener. Antes que nada, ustedes deben de saber que en los ovarios pues hay tumores que son tumores sólidos y hay tumores que son tumores quísticos. Los tumores sólidos, pues como su nombre lo dice, son tumores que tienen algo sólido dentro, o sea que son duros. Los tumores quísticos, por definición, un tumor quístico es un tumor que contiene algo líquido, porque el quiste es algo que contiene una sustancia líquida dentro. Estas son las dos primeras diferencias que nosotros debemos de saber en los tumores. Lo siguiente es que ustedes deben de saber que hay tumores benignos y que hay tumores malignos. No todos los tumores son malignos, es decir, el que te digan a ti que tú tienes un tumor no es sinónimo de cáncer, no es sinónimo de algo maligno, y muchas veces hay algunos médicos que utilizan esta palabra de tumor y las pacientes se pueden llegar a asustar porque no les explican con detenimiento que no todos los tumores son malos. Entonces, ya que tenemos estas dos diferencias, número uno, que es un tumor quístico y que es un tumor sólido, y número dos, que es un tumor benigno y que es un tumor maligno, entonces vamos a proceder a lo que sigue. ¿Cuándo se debe de quitar un tumor o cuándo no se debe de quitar un tumor? Miren, amigas, ustedes tienen dos ovarios. Tienen dos ovarios que su función es, sí, o sea, producir óvulos con los cuales te vas a embarazar, pero tiene una función mucho más importante que es la función hormonal. O sea, los ovarios te hacen a ti mujer, básicamente. Una mujer que no produce hormonas adecuadamente en sus ovarios es una mujer que cae en la menopausia. Y la menopausia no es nomás de que, ay, los bochornos, me siento mal, estoy más triste, y que las mujeres en la menopausia y toda la carrilla que les echan, no, o sea, la menopausia es un estado en el que la mujer está más propensa a tener problemas cardiovasculares, problemas incluso de demencia o Alzheimer en un futuro, problemas de osteoporosis, porque los estrógenos nos ayudan para todo en el cuerpo, para todo, y los ovarios producen estrógenos, producen progesterona y producen testosterona. Entonces, tus ovarios son productores hormonales que producen estrógenos, los cuales te dan protección cardiovascular, te dan protección en tus huesos, te dan protección neurológica, hacen también que tu piel se vea bonita, que no te den estos bochornos y todas esas cosas, que estés bien humectada de todas partes, desde los ojos hasta allá abajo. Entonces hay mujeres que pierden los estrógenos y traen los ojos secos, traen la cosa de abajo bien seca, tienen molestias para tener relaciones. O sea, a lo que voy es que no es cualquier cosa que una mujer pierda su función hormonal. Luego está, por ejemplo, la testosterona, que también es muy importante tenerla en cierta cantidad en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la testosterona nos da vitalidad, nos da nuestro deseo sexual, entre otras cosas. Entonces, la función de los ovarios, independientemente de que quieras ser mamá o no, porque de repente me dicen, ay, si me quitan el ovario, qué bendición, ya no voy a ser mamá. Y yo, cállate, güey. O sea, literalmente estás hablando que estás perdiendo la función hormonal más importante de tu cuerpo.
Entonces, no es cualquier cosa y no es cualquier cosa que puedas llegar a dejar una paciente en menopausia precoz, simplemente por el hecho que dijiste, le voy a quitar los ovarios por cualquier tumorcito que le encuentre en los ovarios. No es correcto, como médico no debemos de pensar así. Y bueno, a mí lo que yo estoy haciendo con este video es que ustedes tengan esta información que no cualquier médico les da, para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones, quizás de pedir otra opinión en el caso que un médico por cualquier tumor les quiera decir, te voy a quitar el ovario. Y sí, muchos andan con la banderita de que pues de todos modos tienes 2 ovarios, o sea, te va a quedar uno, pero ¿qué tiene? O sea, tú nunca vas a saber qué le puede pasar al otro ovario. Yo les voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo se los juro que me dejó marcada para toda la vida, y desde ese momento dije yo, jamás en mi vida voy a quitar un ovario cuando yo puedo rescatar ese ovario. Una vez estaba yo en la residencia, yo hice mi residencia, es decir, mi especialidad de ginecología en un servicio público, en un hospital, y recuerdo perfectamente que llegó una chica con un embarazo ectópico en el ovario izquierdo. Bueno, estaba en la trompa izquierda, era un embarazo ectópico en la trompa izquierda, pero que se veía que tenía comprometido el ovario. Entonces, cuando esa chica llegó, justamente me platicó como antecedente que ella le habían quitado el ovario derecho por antecedente de un quiste simple, un quiste que le medía como 7 centímetros, que la verdad un quiste de 7 centímetros no es para quitar un ovario, puede salvar ese ovario, sinceramente. La habían dejado sin un ovario y el ovario que le quedó en ese momento tenía un embarazo ectópico. Era su primer embarazo, creo que había tenido el antecedente de un aborto. El punto es que no tenía hijos. Y me acuerdo que esa chica me dijo, doctora, si me meten a quirófano por mi embarazo ectópico, por el amor de Dios, no me quiten el otro ovario, porque pues justamente esto del embarazo ectópico fue porque yo estoy buscando ser mamá. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, nosotros la metimos a quirófano y el médico en turno tomó la decisión de quitarle ese ovario. Era una mujer de 28 años que le quitaste la oportunidad de ser mamá porque te fregaste los 2 ovarios, porque alguien anteriormente decidió quitarle un ovario porque tenía un quiste simple de ovario, y en esta ocasión pues tenía un embarazo ectópico que bueno, ok, quizás, pues ese ovario quizás no lo pudiste rescatar porque ya estaba roto, porque se llevó el ovario, porque estaba sangrando mucho, porque esa ya era una urgencia como tal, pero el ovario derecho se lo pudo haber salvado, ¿saben? O sea, y yo la verdad no estuve ahí cuando le dieron la noticia a la chica, justamente le mandaron a hablar al esposo para decirle, ¿sabes qué? O sea, le vamos a tener que quitar el otro ovario porque está así, así, así. Y pues el esposo tuvo que decir, pues ni modo, o sea, es su vida. Pero la mujer cuando se levantó y cuando le dieron la noticia, o sea, yo ni siquiera estuve, yo no quiero saber qué pensó la mujer cuando se levantó y lo primero que le dijeron es, ya no vas a poder ser mamá porque te quitaron los 2 ovarios y aparte vas a estar menopáusica, o sea, tienes que estar con reemplazo hormonal a partir de ahorita. Entonces, yo recuerdo que después de eso yo dije, what the fuck, jamás en la vida voy a quitar un ovario por una mensada como esa. Porque nunca sabes qué puede pasar, porque sí, a la gente se le hace muy fácil decir, bueno, son 2 órganos, te queda uno, pero nunca sabes qué puede pasar en el otro ovario. Además de que es muy importante para la función hormonal de las mujeres, y por eso yo siempre les digo, les recalco mucho que no dejen que les anden quitando los ovarios por cualquier cosa. ¿Desde cuándo es importante que ustedes empiecen a hacer ultrasonidos? Porque esto es otro tema muy importante que yo quiero tocar. Algo muy importante es que los tumores de ovario son asintomáticos. Una paciente con un tumor de ovario no siente que tiene un tumor de ovario hasta que el tumor de ovario empieza a dar síntomas o en el peor de los casos tiene una complicación, que es la peor complicación de un tumor de ovario simple, por decirlo de alguna manera, que es que se tuerza. Estos tumores a partir de los 7 centímetros se pueden torcer y a partir de los 10 centímetros ya estás a nada de que, oye, tú brincas y se te voltea el ovario, y entonces eso ya es una urgencia quirúrgica en donde probablemente ya te tengan que quitar el ovario, porque si el ovario se tuerce sobre sí mismo, se tuerce justamente sobre todas las ramitas que lo están alimentando, todas estas ramitas de vascularización que lo alimentan, y entonces hace algo que se llama isquemia. Isquemia básicamente es que se corta la circulación. Al momento que se corta la circulación, deja de respirar, por así decirlo, ese ovario. ¿Y qué pasa si dejas de respirar? Pues te mueres. Entonces ese ovario se tiene que quitar, ya, la fregada, ya lo perdiste. Y es el problema de las tumoraciones de los ovarios cuando son simples, que si dejas que crezcan mucho, se pueden llegar a torcer, y entonces sí, vas a terminar en urgencias y vas a terminar con un dolor horrible, que es uno de los peores dolores que vas a vivir en tu vida, y aparte te van a quitar el ovario. Entonces, ¿a partir de cuándo yo recomiendo que las mujeres empiecen a hacer ultrasonidos?
Usualmente yo, miren, les digo, si empiezas a tener relaciones sexuales, ya empieza a hacer ultrasonidos. Y aunque no tengas relaciones sexuales y tú a partir de los 16 años, aunque digas, ay, estoy muy chiquita, no importa, o sea, vete a hacer un ultrasonido. No tiene que ser transvaginal. Si tú no has empezado vida sexual, no tienes por qué hacerte un ultrasonido transvaginal. Todavía puede ser abdominal. Acuérdense que si su ultrasonido va a ser abdominal, siempre tienen que llenar vejiga. Vayan tomando agua antes de que les hagan su ultrasonido para que su vejiga esté llena y que se pueda ver en el ultrasonido abdominal. Cuando es vaginal, ahí sí vaciando vejiga, pero cuando es abdominal, ¿por qué puede ser abdominal? Porque no has iniciado vida sexual o porque la paciente no desea que se lo hagas transvaginalmente y entonces si es abdominal tienes que tener vejiga llena para que las estructuras se vean bien. Esto lo puedes hacer a partir de los 16 años porque muchas veces a partir de entonces nosotros podemos llegar a ver quistes en los ovarios, ciertas tumoraciones, que lo mejor es darles seguimiento, es darles vigilancia, verlos. Porque, ¿qué es lo que quieres vigilar? Que estos quistes, estas tumoraciones de ovario no crezcan más a un punto donde ya sea importante quitarlas, porque si no, puede pasar de dos cosas. O te va a tomar demasiado tejido del ovario o ya va a correr el riesgo de que lo tengas que meter como una urgencia. Yo sinceramente siempre les digo a mis pacientes, lo mejor al momento de que te tomen un ultrasonido es tomarte un ultrasonido vía vaginal. Lo mejor, si tú ya iniciaste vida sexual, hazte tu ultrasonido transvaginal porque ves mejor las estructuras, ves mejor el tipo de tumoración que tú tienes, si es un endometrioma, si es un quiste simple, si es un teratoma, si es un tumor sólido. Es muy importante ver todas estas diferencias y lo vamos a tocar más adelante porque es importante saberlas. Y de la mejor manera en la que nosotros lo podemos saber es con un ultrasonido transvaginal. El ultrasonido abdominal, déjenselo a las pacientes que no han iniciado vida sexual, pero si tú ya iniciaste vida sexual, sé una persona responsable y hazte los ultrasonidos transvaginales y yo les recomiendo que sea una vez al año. Una vez al año la verdad te ayuda a detectar muchísimas cosas. Sobre todo, tumoraciones de ovario. Para mí, en una paciente joven sería lo más importante porque de esta manera puedes prevenir ¿qué? Pues que termines perdiendo un ovario porque el tumor creció demasiado y ya no hay de otra más que, no sé, que ocurra algo así. Pero la verdad es que no es algo tan común, o sea, de verdad que una paciente le tengan que quitar un ovario por un tumor simple no es tan común. Y ahora bien, ¿qué tipo de tumoraciones nosotros podemos encontrar al momento que hacemos los ultrasonidos? En las pacientes jóvenes, la gran mayoría de las tumoraciones que nosotros vamos a encontrar son tumoraciones benignas. Tumoraciones benignas. Y usualmente las tumoraciones benignas son tumoraciones que son quísticas, es decir, tienen contenido líquido, como yo les comenté. Entonces, la primera tumoración que nosotros podemos encontrar se conoce como quiste simple. El quiste simple, básicamente, quiste simple funcional. ¿Por qué se llama quiste simple funcional? Simple porque pues está... su contenido es meramente líquido seroso que ya produce el ovario como tal, y funcional porque viene de una función normal del ovario. ¿Cuál es esta función normal del ovario? Cuando una mujer está en su vida fértil, que es una mujer hormonalmente fértil, hormonalmente normal, hormonalmente funcional en cuanto a los ovarios estamos hablando, los ovarios mes con mes, como nosotros sabemos, ovulan. Esta ovulación ocurre pues expulsando un óvulo, pero en los ovarios no están los óvulos viviendo así como libremente. En los ovarios hay una estructura que se llama folículos, que básicamente es la casa del óvulo, el cual conforme va pasando el mes, este folículo, esta casita del óvulo va creciendo, se va llenando de líquido, es lo que alimenta al óvulo y más o menos cuando anda midiendo por ahí de los 20 milímetros es cuando se ovula. Nosotros tenemos mes con mes muchos folículos ováricos, muchas casitas de estos óvulos que entran en competencia para ver cuál es el que madura mejor y cuál es el que crece más. Hay hormonas que salen de tu cabeza, bajan y estimulan a los ovarios, hacen que estos folículos ováricos vayan creciendo y hay uno que se llama folículo dominante, que básicamente, pues como su nombre lo dice, fue el mejor, el más maduro, el que dominó. Más o menos cuando andan midiendo los 20 milímetros es que este folículo ovárico explota, bueno, no explota, sino que se revienta y expulsa al óvulo. Entonces, hay ciertos quistes foliculares o quistes en los ovarios que son quistes normales y que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Pues porque adentro de estos quistes es donde están los óvulos, es la casita del óvulo que está llena de líquido y que alimenta al óvulo. Eso es normal. ¿Cuándo se sale de lo normal?
cuando este quiste ya supera los 25, 30 milímetros, los 2.5 o 3 centímetros. Y ya es entonces cuando nosotros nos referimos a un quiste simple funcional. ¿Por qué? Porque ya se salió del tamaño normal que debería de tener un folículo, se pasó de este tamaño, entonces ya es un quiste que ya no es normal. Esto no significa que en ese momento lo tengamos que quitar. ¿Cuál es el seguimiento de este tipo de quistes? Como su nombre lo dice, seguirlos. O sea, literalmente es citar a la paciente en 2, 3 meses para ver el comportamiento del quiste, para ver que este quiste no siga creciendo. No está indicado quitarlo ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6 centímetros. O sea, tienes mucho rango en el cual tú puedes seguir vigilando el quiste. Y lo más común es que nosotros demos pastillas anticonceptivas orales, para poner en reposo los ovarios. ¿Por qué queremos poner en reposo los ovarios? Pues justamente queremos que dejen de hacer esta función de seguir desarrollando folículos y con eso quizás evitar que siga creciendo este quiste folicular. Entonces, cuando nosotros damos pastillas anticonceptivas, yo, por ejemplo, si yo le encuentro un quiste funcional simple a una paciente, yo le doy pastillas anticonceptivas y le digo, ¿sabes qué? Te voy a volver a ver en dos meses para ver si ese quiste ya se reabsorbió. La evolución normal de estos quistes es reabsorberse. Solitos desaparecen y nosotros podemos poner en reposo ovárico, es decir, dar pastillas anticonceptivas para que los ovarios dejen de funcionar, para que dejen de producir estas hormonas que ellos normalmente producen, para que deje de crecer este folículo e intentar que se reabsorba. Puede que no funcione, pero la mayoría de las veces la verdad es que funciona. ¿Qué es lo segundo que puede pasar? Que no sirva y que este folículo siga creciendo, que este quiste folicular siga creciendo, que pase más allá de los 7 centímetros y entonces es cuando está indicado decirle a la paciente, ¿sabes qué? Te tengo que operar para quitarte ese quiste del ovario. Para quitarte el quiste, no el ovario. O sea, aun cuando mide 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, tú puedes aspirar a salvar ese ovario. Obviamente es más tardado intentar salvar un ovario que no salvarlo, pero se puede intentar, claro que se puede intentar. Si un ginecólogo te dice de primera instancia, por un quiste simple, te tengo que quitar el ovario, huye de ahí. Pide otra opinión, porque en la mayoría de los casos ese ovario se puede salvar. Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. El tamaño de un ovario es más o menos de 3-4 centímetros. Entonces, si tú estás hablando que tú ya tienes un quiste de 7 centímetros, ese quiste ya dobla el tamaño del ovario. Entonces, entre más dejes crecer el quiste, sí puede existir la posibilidad que menos ovario pueda salvar, hasta llegar a un punto donde ya no haya nada de ovario que salvar y solamente sea un quiste gigante. Entonces, he ahí la importancia de la vigilancia y de meter oportunamente a una paciente a operar. Un quiste de 7 centímetros perfectamente puedes quitar el quiste y salvar el ovario. Ya un quiste que te mide 15, 16, 18 centímetros, pues ya es más difícil que pueda salvar un ovario. Entonces ahí es la importancia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros al momento que tomamos un ultrasonido y encontramos una tumoración de ovario? Los endometriomas. Los endometriomas, esto ya se los explicaré mejor en otro video dedicado a endometriosis. Sin embargo, los endometriomas básicamente es tejido endometrial, que el tejido endometrial es tejido de adentro del útero. El útero mes con mes tiene un tejido dentro que se llama endometrio, que es lo que cubre la capa interna del útero. Y este tejido que se llama endometrio crece justamente mes con mes para recibir un embarazo. Mientras tus folículos ováricos, el folículo dominante va creciendo, va creciendo, va creciendo, el endometrio que está dentro de tu útero se va engrosando. Y entonces coincide cuando tú ovulas con la parte donde el endometrio está más engrosado para que ese óvulo sea fecundado por un espermatozoide y entonces vaya y se implante adentro del endometrio, que es un tejido muy vascularizado, muy nutrido para poder nutrir lo que es el embrión y el embarazo. Cuando nosotras no nos embarazamos, este tejido endometrial dice, bueno, no me llegó ningún embarazo, entonces me voy a desprender, me voy a despeñar y lo voy a sangrar. Y entonces es cuando nosotras sangramos. Este tejido es sangre en parte, ¿por qué? Pues porque está muy vascularizado, pero no es porque solamente sea sangre, es tal cual un tejido así como que se ve medio baboso. Eso también lo vamos a tocar en otro video. Entonces, a veces por cuestiones diversas, este tejido que está dentro del útero sale y se implanta en lugares de la pelvis y se puede llegar a implantar en lo que son los ovarios. Al momento que se implanten los ovarios, este tejido también es estimulado por las hormonas de los ovarios para crecer. ¿Por qué? Pues como les digo, su función es crecer, sangrar y para que llegue y se implante un embrioncito. Entonces, cuando este tejido está en los ovarios, este tejido crece, este tejido sangra, pero a diferencia del que está dentro del útero, pues no lo puedes expulsar por ninguna parte.
Entonces solamente crece, 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 crece y es cuando se forman las tumoraciones por endometriosis que se conocen como endometriomas, que también son tumores quísticos. ¿Por qué? Pues porque el contenido básicamente es un líquido, que es un líquido diferente, que es sangre. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste simple funcional y un quiste endometriósico? Y se los estaremos poniendo en las imágenes. Uno se ve grisáceo. El quiste endometriósico o el endometrioma se ve gris porque el contenido es sangre y la sangre tiene una consistencia más espesa. Al ultrasonido se ve este espesor mostrándose como un color grisáceo. Sin embargo, si nosotros tomamos un ultrasonido en una paciente que tiene un quiste simple, al ser solamente líquido, el líquido en el ultrasonido se ve negro. Entonces la diferencia es que uno se ve negro y el otro se ve gris. ¿Por qué es importante saber distinguirlos? Porque a diferencia del quiste simple, el endometrioma está indicado quitarse a partir de los 4 centímetros. Entonces, si tú llegas conmigo y yo te veo un endometrioma y tu endometrioma mide 2-3 centímetros, te puedo decir, lo podemos vigilar. A diferencia del quiste simple, la evolución normal del endometrioma no es desaparecer. La evolución normal del endometrioma, por la fisiopatología que les acabo de explicar, por la manera en la que funciona, es seguir creciendo. ¿Por qué? Pues porque tus hormonas lo van a seguir estimulando. Entonces su evolución natural usualmente suele ser que crezca y crezca y crezca porque va a seguir creciendo, va a seguir produciendo sangre. En esos casos, si la tumoración mide menos de 4 centímetros, la indicación es a estas pacientes sí o sí darle anticonceptivas o darles algo hormonal que inhiba la función de los ovarios para siempre hasta que se quieran embarazar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, esos ovarios van a seguir funcionando, van a seguir produciendo esas hormonas que van y estimulan el endometrio, que son los estrógenos y la progesterona, y los endometriomas también se van a seguir estimulando, también van a seguir sangrando y por ende van a seguir creciendo. Entonces, a diferencia de lo que es un quiste simple, donde tú puedes dar pastillas anticonceptivas, desaparece la tumoración o el quiste y ya dejas de dar las pastillas anticonceptivas, en el endometrioma no es así. En el endometrioma tienes que seguir dando sí o sí algo hormonal, ya sea vía oral, mediante pastillas o mediante un DIU intrauterino que produzca hormonas para evitar que siga creciendo. Cuando el endometrioma llega a los 4 centímetros, porque no dejó de crecer, porque a pesar del tratamiento, pues no dejó de crecer, o porque no diste tratamiento, porque lo encontraste ya de 4 centímetros o más, está indicado quitarlo. ¿Por qué? Porque el endometrioma es nocivo para la salud del ovario, por decirlo de alguna manera. Te mata los óvulos, te quita reserva ovárica y entre más tome de tu ovario, pues menos reserva ovárica va a tener. Entonces es indicado a partir de los 4 centímetros para que no siga dañando más tu ovario, que nosotros lo quitemos. Y el otro tipo de tumoraciones quísticas benignas que pudiéramos tener son los teratomas. Los teratomas, a diferencia del endometrioma y del quiste simple funcional del ovario, tienen un contenido mixto. El teratoma viene de unas células de tu cuerpo que se llaman células pluripotenciales. ¿Por qué se ocasionan los teratomas? Básicamente fue un defecto en la migración de estas células desde que tú estabas así en la pancita de tu mamá y esas células se quedaron en los ovarios y empezaron a reproducirse básicamente, o sea, empezaron a reproducirse y como son células pluripotenciales, son células que pueden generar cualquier tipo de tejido de tu cuerpo, dientes, cabello, tiroides, tejido graso, piel. Entonces son tumores que se llaman también tumores monstruosos. ¿Por qué? Pues porque tienen todos estos tipos de tejidos feos. No sé si yo voy a poder poner una imagen de eso aquí porque siento que YouTube me va a tumbar el video. Entonces, si ustedes quieren buscar teratomas en internet, búsquenlos, pero se van a asustar, están horribles, se ven súper feos. Entonces, no siempre son malignos, o sea, hay teratomas que sí son malignos, hay teratomas que son benignos, por eso es importante en el ultrasonido transvaginal poder diferenciar uno de otro, y si son tumores benignos, puedes tener dos opciones, o darle seguimiento, o sea, darle seguimiento a la tumoración, pues retirarlo. Yo sinceramente, específicamente en los teratomas, yo prefiero quitarlos. Yo tuve un teratoma en mi ovario derecho que medía como 3 centímetros y yo en lo personal preferí quitarlo 100% a seguir teniéndolo ahí. Entonces, ya esta cuestión sí es muy como a criterio médico, la verdad, y a criterio personal de la paciente, pero sí, yo me lo quité. Y ustedes miran, pero Isabel, o sea, ¿por qué los médicos, si saben esto, prefieren quitar el ovario a preservar el ovario y solamente quitar la tumoración? La verdad es que es algo muy sencillo. Miren, yo les voy a ser muy sincera. Durante mis 4 años de residencia, haciendo la especialidad, yo no salvé ni un solo ovario.
Bueno, uno, y porque neta fue así como fue un doctor joven justamente el que nos dijo, no, este ovario lo vamos a salvar. Y yo decía, ¿a salvar? O sea, para mí el tener un tumor en el ovario, independientemente de que fuera benigno o maligno, era sinónimo de quitar el ovario. Y de los que les mencioné ahorita, todos son tumores benignos, pero si tú tienes un tumor maligno, obviamente ahí es todo lo contrario, ahí llévate el ovario y hasta te vas a llevar más. Entonces, pero bueno, son situaciones muy diferentes. Usualmente los tumores malignos se encuentran en personas más grandes, no en personas jóvenes. Sin embargo, bueno, no es la excepción a la regla que una paciente joven pueda tener alguna tumoración. ¿Qué es lo importante para poder ver la diferencia? Que en el ultrasonido nosotros veamos hallazgos. Un tumor que está vascularizado, que se ve irregular, que tiene contenidos raros adentro, es un tumor que a nosotros nos puede llegar a dar sospecha de malignidad. Y también tenemos que pedir nosotros unos estudios en sangre que se llaman marcadores tumorales, que justamente se elevan según el tipo de tumor maligno que tú tengas, se pueden llegar a elevar, y entonces eso te va a dar sospecha de que algo pueda ser benigno o maligno. Entonces, si tú encuentras a una paciente cuyo tumor para ti es un endometrioma o un quiste simple de ovario, probablemente no necesites hacer más estudios, porque tú al ultrasonido viste características de benignidad. Hay ciertos criterios al ultrasonido que nos dan criterios de características de malignidad. Y ante la sospecha siempre se deben de pedir también marcadores tumorales para hacer todo el protocolo completo de la investigación. Si tú el ultrasonido lo ves 100% benigno, los marcadores tumorales no vale mucho la pena pedirlos. Pero cuando tú tienes dudas, sobre todo por ejemplo en los teratomas, vale la pena pedir marcadores tumorales para hacer el protocolo completo diagnóstico de ultrasonido con las características de benignidad, que tienes que encontrar ya sea de benignidad o malignidad, más marcadores tumorales que te van a corroborar si un tumor es probablemente maligno. Si el tumor es probablemente maligno, entonces ahí sí es que te manden con un oncocirujano, que te manden con un oncoginecólogo, y que te hagan la cirugía completa en donde, te les digo, no nomás se van a llevar el ovario, o sea, probablemente se vayan a llevar más cosas, pero bueno, esas son situaciones muy diferentes. Pero si tú tienes una paciente con un ultrasonido, con datos de benignidad y sin marcadores tumorales positivos, es decir, que los marcadores tumorales están negativos, que no nos indican malignidad, entonces esa paciente es candidata a poder preservarse su ovario. Y como les digo, en ginecología, cuando yo hice la especialidad, yo salvé, si acaso, un ovario. Y tumoraciones ováricas vimos muchísimas. O sea, de verdad es que los quistes de ovario son súper comunes. Yo creo que 8 de cada 10 mujeres llegamos a desarrollar quistes de ovario. Yo he tenido alrededor de todo lo que me han hecho exploraciones ginecológicas como 3 veces que me han hecho ultrasonido, he tenido quistes, y la evolución normal es de los quistes, como les digo, es desaparecer. O sea, yo veo un quiste y me da risa. Es como, ay, bueno, se va a desaparecer X. Lo único que tenemos que hacer es vigilarlo. Pero hay médicos que neta son, o sea, me molesta porque ven tumores quísticos simples de 5 centímetros y literalmente 4 centímetros y le dicen, te tengo que operar porque tienes un quiste y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y la paciente se asusta, obviamente. O sea, si tú eres bueno asustando pacientes, tú vas a tener, mira, mucho dinero de cirugías. Y el médico que quiere tener dinero de cirugías de todas las especialidades que yo conozco, el ginecólogo, mira, se las lleva de calle, porque es muy fácil, pero muy fácil, de verdad, muy fácil que tú como ginecólogo puedas hacer dinero a costa de asustar a las pacientes. Yo se los escribo. Te puedes hacer rico, te puedes hacer millonario, pero para mí no es justo. O sea, obviamente no es justo porque a mí no me gustaría que me lo hicieran, no me gustaría que se lo hicieran a algún familiar, y por eso es que a mí me gusta informarlo. Entonces, en el caso de las instituciones públicas, la verdad es porque muchas veces los médicos es por rápido. O sea, imagínense la diferencia. Para que tú quites un ovario, quitar un ovario no te lleva ni 3 minutos. O sea, abres, agarras el ovario, pones una pinza aquí, pones una pinza acá, cortas en medio, suturas abajo, o sea, para que no sangre, y ya. O sea, no te toma ni 2 minutos quitar un ovario, y el hecho de preservar un ovario te toma hasta 1 hora. ¿Por qué? Pues porque es como si tú estuvieras pelando. Imagínense que tienes que pelar una uva. Entonces, es como si tú tuvieras que pelar una uva con mucho cuidado. Obviamente te puede llevar hasta 30, 40, 50, 60 minutos o hasta más, depende de la habilidad del cirujano. Entonces, muchas veces la razón por la que los médicos no quieren o no se toman el tiempo de preservar un ovario es porque o no saben, o no se los enseñaron, o no tienen esa habilidad, porque eso sí, el ovario te sangra de a madres. O sea, si el ovario te empieza a sangrar, te sangra de a madres. O sea, neta, el ovario sangra muchísimo, y de repente tú sí puedes decir, no manches, o sea, me está sangrando, y si yo la cierro y sigue sangrando y luego hace un hemoperitoneo, que es acumular sangre adentro, entonces sí es un rollo, pues, pero pues es la habilidad del cirujano, la verdad.
O opción número 2, porque el médico es flojo. O sea, literal porque es flojo, porque prefiere hacer una cirugía de 2 minutos y cobrarte 50,000 pesos, 60,000 pesos, o porque en la institución pública prefieren ahorrarse ese tiempo a tomarse el tiempo de pelar bien un ovario. Opción número 3, y que se da en la priva, porque quiere dinero, literal, porque te quiere meter a cirugía, porque quiere sacar dinero de esa cirugía, aunque necesariamente no necesites una cirugía como tal. Entonces, ¿por qué se los comparto yo? Mira, a mí no me gusta tirarle tierra a los médicos, la verdad, pero esto a mí se me hace muy importante, porque en un futuro tú no sabes qué puede pasar. O sea, imagínate que te quitan un ovario, tú no sabes qué te puede pasar en el otro ovario. Y yo, cuando tuve mi tumor de ovario derecho, el teratoma que les digo, lo primero que se me vino por la mente, incluso siendo ginecóloga, fue: me van a tener que quitar el ovario. Porque eso fue lo que me enseñaron en toda mi residencia. O sea, que tumor de ovario, tumor que se quita con el ovario. Y ya después mi papá fue el que me calmó y me dijo: a ver, Isabel, relájate un chingo. O sea, no te voy a quitar el ovario, te voy a dejar el ovario y te voy a quitar el tumor. Y yo, ¿neta eso se puede? Y me dijo mi papá, sí. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de todo lo mal que había hecho durante toda mi formación. Digo, al final de cuentas yo no puedo tomar decisiones en mi formación, ¿están de acuerdo? O sea, yo no lo puedo decir a un médico qué hacer. Sin embargo, y dije yo, no manches, o sea, la cantidad de ovarios que hemos quitado. Y ojalá que la gente que esté trabajando en instituciones públicas, que vea este video, neta se tomen el tiempo de decir: quizás este ovario sí lo voy a dejar. Quizás sea recomendable que este ovario se lo deje, porque si fuera mi hija, porque si fuera mi esposa, porque si fuera, no sé, no me gustaría que le quitaran los 2 ovarios. Y no sé, o sea, a veces no sé por qué se les hace tan fácil decir como de que, si nos fregamos un ovario totalmente le queda el otro. Pero pues no es así. Entonces, yo espero, la verdad, con este video, que ustedes sepan un poquito más sobre este proceso específico que es la valoración de un tumor de ovario. Que ustedes sepan que no siempre se tiene que quitar un ovario. Y si ustedes van con un médico que les dice de primera instancia: ese ovario te lo tengo que quitar, vayan y pidan otra recomendación. Vayan y pidan otra opinión. Porque, sinceramente, sí puede ser que cuando entres a la cirugía te encuentres con algo, o que sangre, o que se complique, o lo que tú quieras, y tengan que quitar el ovario. Siempre puede llegar a suceder, siempre es una opción. Pero es muy diferente que un médico te diga: yo voy a intentar salvar ese ovario, a que un médico te diga de primera instancia: ese ovario va para afuera. O sea, eso no está bien, la verdad, no está bien, y ustedes tienen que saberlo porque son sus ovarios. O sea, ustedes tienen que cuidar sus ovarios, y si se llevan ese ovario, se van a llevar también la mitad de su vida, o sea, de su probable reproducción, ¿saben? O sea, se van a llevar la mitad de su reserva ovárica. Y los ovarios que ustedes, los óvulos que ustedes tienen son óvulos finitos. Ustedes nacieron con una cantidad finita de óvulos que se va a acabar. Y si se llevan la mitad de su reserva ovárica, se llevaron de fregadazo la mitad de sus óvulos. Entonces, bueno, para mí no es cualquier cosa. Y para mí no me gustaría que en un futuro alguna de ustedes se viera en la problemática en la cual yo veo a muchas pacientes en la consulta, porque yo soy bióloga de la reproducción, yo me encargo de embarazar raza, yo embarazo mujeres. Entonces, para mí es muy triste cuando por una cirugía que no estaba justificada, la paciente tiene problemas para embarazarse. Porque si bien el hecho de embarazarse no es algo debido a muerte, es muy triste el querer un embarazo y no poder tenerlo. Entonces, al final de cuentas, cuando yo les hago videos, cuando yo intento como educar en esta parte que a mí me corresponde, que es la ginecología, lo que yo busco es que la paciente tenga la capacidad de decidir. El problema de la desinformación no es la desinformación como tal, es que te quita tu posibilidad de decidir. Cuando a ti te asustan diciéndote que te tienen que quitar el ovario, pues tú piensas que eso es lo que tiene que ser porque confías en el médico, porque no tienes esta información. Pero quizás ya con esta información tú puedas tomar una decisión más consciente. Porque también hay médicos que les dicen: es que tu ovario forma quistes, tu ovario va a seguir formando quistes si no lo quitamos. Y ciertamente sí, tu ovario forma quistes. ¿Por qué? Pues por lo que ya les expliqué, es normal, pero también es normal que solo se reabsorban. Pero es muy fácil convencer a una paciente diciéndole: ¿sabes qué? Es que ese ovario va a seguir produciendo quistes. Si no te lo quito, vas a producir otro. Y otro, y otro. Pues sí, porque es la función normal, pero para eso los vigilamos.
Y también en los endometriomas, por la fisiopatología de la endometriosis que les comenté, pues sí es cierto. O sea, si tú eres una paciente que tiene endometriosis, probablemente tú vayas a producir, puedes llegar a producir más endometriosis, puedes llegar a producir endometriomas totalmente, pero justamente por eso el tratamiento de elección es darte un tratamiento hormonal que ponga en reposo los ovarios para que no siga creciendo más esta endometriosis. Entonces, es muy fácil como médico, como les digo, decirle a una paciente, vas a seguir haciéndolo, te lo tengo que quitar y la paciente te va a creer, pero no es lo correcto. Entonces, con este video, yo lo que espero es que ustedes tengan mucha información que yo sé que les va a estar rondando en la cabeza, que yo sé que las saturé de información y que es demasiadísima para ustedes quizás en este momento, pero la verdad es importante. Y ojalá lo puedan digerir y ojalá lo puedan volver a ver para que capten esas cosas que quizás de primera instancia puede que no capten. Y ojalá lo puedan compartir a sus amigas, a sus mamás, a sus tías, a quien sea, para que ellas puedan tener esta información. Y que la próxima vez que les digan, tienes un quiste, tienes un endometrioma, tienes un teratoma, tienes un tumor de ovario, entonces puedan ver esto y se puedan dar una idea si es correcto o quizás no la solución o el tratamiento que les están ofreciendo. Y pues bueno, mamacitas, muchísimas gracias por atenderme el día de hoy. La verdad es que estoy muy contenta de hablar con ustedes como siempre. Espero que este video les haya gustado y pues ya les traeré más videitos más adelante. Ya saben, si ustedes quieren algún video en específico, me lo pueden pedir en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Twitter y TikTok como @IsabelSalasV. Por allá nos estamos viendo. En Instagram siempre estoy muy presente con ustedes. Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Mamacitas. Adiós, mamacitas.